Si existiesen los viajes en el tiempo, probablemente cualquier bibliófilo diría que querría viajar a la Biblioteca de Alejandría. Lamentablemente los viajes en el tiempo no existen y, por desgracia, los fondos de la biblioteca tampoco nos han llegado. Hoy en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la destrucción de la famosa Biblioteca de Alejandría, así que quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, como ya te he dicho, te voy a hablar sobre la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Como siempre, abajo en descripción te dejo toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo. Y dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, es importante destacar que Alejandría fue una ciudad con una clara vocación al Mediterráneo y además esta fue fundada por Alejandro Magno, aunque lo cierto es que ya en ese lugar existía población egipcia desde época de Ramsés II. No obstante, cuando hablamos de la fundación de Alejandría, hablamos de la fundación de la ciudad por parte de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, allí se estableció la capital de Egipto y a partir de este momento Egipto fue liderado por una nueva dinastía de gobernantes de origen macedonio, los Ptolomeos, que van a gobernar en Egipto desde Ptolomeo I hasta Cleopatra VII y Cesarión. Que por cierto, si quieres conocer todo sobre Cleopatra VII y también sobre Alejandría, porque hablo sobre ella en este libro, te recomiendo mi nuevo libro, Cleopatra, la mujer tras el mito de la última reina de Egipto. Y además ya lo puedes adquirir en Amazon Casa del Libro y en tus librerías de confianza. Sobre por qué se fundó la Biblioteca de Alejandría te hablé en este otro vídeo que te dejo por aquí. La biblioteca hay que entenderla siempre ligada al Museo de Alejandría, que eran dos instituciones hermanas. En la biblioteca se albergaban los libros y en el museo se enseñaba. ¿Por qué? Porque ahí había muchos académicos que estaban estudiando, estaban investigando. Y en la biblioteca, aparte de albergar los libros, también había traductores que se encargaban de la traducción de obras al griego para poder conocer mejor todos estos textos. Un ejemplo de traducción que se llevó a cabo dentro de la Biblioteca de Alejandría fue la primera traducción al griego de la Septuaginta, es decir, de la Torá. Una vez que ya hemos contextualizado todo esto y que ya tenemos un poco claro qué es la Biblioteca de Alejandría, vamos a hablar sobre su destrucción. Hay que tener en cuenta que la Biblioteca de Alejandría llegó a ser tan grande que los libros ya no cabían en la biblioteca central, que era la biblioteca que estaba al lado del museo en el barrio del Palacio Real, por lo que empezaron a surgir a lo largo de Alejandría bibliotecas secundarias y una de las bibliotecas secundarias más importantes fue la del Templo de Serapis. Por tanto, en el siglo I a.C. tenemos que pensar que la Biblioteca de Alejandría no era solo la biblioteca principal, sino que a lo largo de la ciudad había otras bibliotecas secundarias que albergaban también copias de los libros. Cuando hablamos normalmente de la gran destrucción de la Biblioteca de Alejandría, nos referimos a la que se produce en verano del 48 a.C. durante la Guerra de Alejandría librada entre Julio César y parte de la realeza tolemaica, tras el asesinato de Pompeyo. Según nos cuentan los autores clásicos, se inicia un incendio en el puerto de Alejandría, que parece ser que llega hasta la biblioteca. Dion Casio habla de un gran daño a la biblioteca, pero César dice que fueron solo los barcos que apoyaban a Pompeyo. Posteriormente, Aulo Gelio, en el siglo II después de Cristo, dice que los libros de los Ptolomeos se queman entonces. Se ha planteado que el incendio afectó al puerto y lugares de almacenamiento de grano y libros, pero no a la biblioteca, que podía estar dentro de los muros de Palacio, es decir, de los muros de este barrio que os he comentado, que era el barrio de Palacio. Desconocemos qué libros se perdieron exactamente, pero se suele hablar de una pérdida parcial de la Biblioteca de Alejandría. Cuando hablamos del gran incendio de la Biblioteca de Alejandría y la gran destrucción, no solemos referir a esta destrucción del 48 a.C., pero realmente hubo otras destrucciones después de esta, sobre las que os hablaré ahora mismo. Además, aunque parece que el incendio llegó hasta la biblioteca, lo cierto es que posteriormente Marco Antonio regaló a Cleopatra
la colección de la Biblioteca de Pérgamo para reponer esta pérdida de la Biblioteca de Alejandría. Y sobre esta supuesta donación de Marco Antonio a Cleopatra de la Biblioteca de Pérgamo te hablo también en mi libro de Cleopatra. Tras la muerte de Cleopatra VII, los emperadores se interesan por la Biblioteca de Alejandría, al menos desde el punto de vista administrativo. No obstante, estos cambios de gobierno de los Ptolomeos a Roma afectaron al trato de los intelectuales, ya que estos tenían a los reyes mecenas al lado y ahora debían relacionarse con los emperadores a través de los sacerdotes del museo. Parece ser que en este momento prefieren irse a Roma a trabajar, como es por ejemplo el caso de Filón de Alejandría. Los emperadores van a asumir el coste de pagar a los académicos, pagar sus comidas y seleccionar a los miembros del museo. De hecho, el emperador Claudio incluso llegó a pagar por una ampliación del edificio. Y la última referencia a académicos del museo data del 260 después de Cristo. Esta relación entre Roma y los académicos del museo es importante porque, como ya os he dicho, el museo y la biblioteca estaban estrechamente relacionadas, por lo que al final el favorecer académicos en el museo era favorecer también el desarrollo de la biblioteca. Después de la destrucción parcial del 48 a.C., tenemos otras 3 destrucciones de la biblioteca. La siguiente es la destrucción del 272 después de Cristo. Ameno Marcelino, en el siglo IV después de Cristo, nos cuenta que había mucha conflictividad social en Alejandría y que bajo el emperador Aureliano la gente asalta el Bujeion, donde vivía la gente de clase alta, y se tiran abajo los muros de este barrio. Parece ser que ahí se produce la destrucción final del museo y la biblioteca originales. Además, es en este mismo siglo, en el siglo III después de Cristo, cuando Caracalla saquea la ciudad de Alejandría. Por tanto, la gran destrucción de la biblioteca original de Alejandría se produce principalmente en 2 momentos: en el 48 a.C. y en el siglo III después de Cristo, siendo la destrucción del siglo III la destrucción definitiva de esta biblioteca original. Posteriormente, en el 391 después de Cristo, se destruye el Serapeum. Como ya os he dicho, en el templo de Serapis, también conocido como Serapeum, había otra biblioteca muy importante. El patriarca de Alejandría, Teófilo, quería construir una iglesia en un templo politeísta, pero no le dejan, aunque finalmente Teodosio I le da permiso para cerrar todos los templos politeístas. En este momento, los académicos politeístas se van de la ciudad. Según Orosio, que visita la ciudad en el 416 después de Cristo, todavía había bibliotecas en los templos, aunque la principal se había destruido y cuando él visita la ciudad no queda ninguna gran biblioteca. Y la última gran destrucción de la biblioteca se produce en el 642 después de Cristo, aunque os tengo que decir, como ahora os contaré, que esta última gran destrucción que nos cuentan algunas fuentes parece falsa, es decir, que no existió en realidad y que probablemente en el siglo IV se produjo la última gran destrucción de la biblioteca de Alejandría. Pero no obstante, yo os voy a narrar la del 642 porque al final, bueno, pues es interesante que la conozcáis. La primera noticia que tenemos de esta destrucción del 642 es de Abul Faraj, un historiador del siglo XIII. Según su historia, el sacerdote cristiano Juan el Gramático se acercó al conquistador árabe Amer y este le pidió los libros de sabiduría que estaban en el tesoro imperial. Amer escribe al califa Omar que le dice que los destruya. Esta versión es dudosa, ya que Juan el Gramático parece que es Juan Filópono, el cual estaba muerto antes de esta conquista. En otro relato, Omar ordena lo mismo con los libros de Irán. Esta versión de la destrucción del 642 parece mentira porque la biblioteca llevaba ya unos siglos desaparecida. Por tanto, ¿cuándo se produce la destrucción de la biblioteca de Alejandría? Actualmente pensamos que es una destrucción paulatina a lo largo del tiempo. Por tanto, debemos pensar que en un principio parece que la primera destrucción es del 48 a.C., que afecta parcialmente a esta biblioteca original por este incendio que os comentaba que se origina en el puerto durante la guerra de Alejandría, pero posteriormente vamos a encontrar otras destrucciones que culminan en la destrucción del siglo IV. Por otro lado, es muy importante tener presente que no solo son importantes los agentes sociales que influyen directamente en lo que es la destrucción
de la biblioteca, ¿no? Una destrucción intencionada, por así decirlo, sino que al margen de este incendio del 48 a.C., de los agentes sociales que influyeron directamente en la destrucción de la biblioteca, hay que tener en cuenta que la falta de fondos o la falta de interés para mantener viva la Biblioteca de Alejandría también afectó a la preservación de los propios manuscritos. Al fin y al cabo, durante el Imperio Romano hay un interés por mantener la biblioteca, pero como ya os he dicho, muchos académicos se van a ir a Roma a desarrollar ahí su actividad profesional, sus investigaciones, y aunque Alejandría va a seguir siendo muy importante en el desarrollo del conocimiento también cristiano, al final el que no haya mucha gente interesada en que perviva ese conocimiento, en que pervivan esos manuscritos, también afecta al mantenimiento de los mismos. Por tanto, hay que tener en cuenta que al principio de época tolemaica hay mucho interés por mantener viva la Biblioteca de Alejandría, posteriormente entra en un cierto declive y aunque se sigue manteniendo durante el Imperio Romano, el que la actividad dentro de la biblioteca no sea tan intensa como en época tolemaica, sobre todo a principios de época tolemaica, afecta también al mantenimiento de la misma. Por todo ello, cuando hablamos de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, no podemos pensar únicamente en este fenómeno del incendio del 48 a.C., sino que es un proceso mucho más progresivo y mucho más extendido a lo largo del tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, déjame abajo un comentario, aunque solo sea un emoji, porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!